Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiero empezar por confesar. Para mí es verdaderamente un gusto poder platicar con ustedes de este tema que me apasiona mucho y que voy a tratar de convencerlos de que es apasionante y que participe con nosotros. El título general es el entorno organizacional favorable. Y como dice la licenciada, se tiene que ver con la norma oficial mexicana 035, que la voy a presentar muy brevemente como un pretexto para lograr el entorno saludable. Yo soy de los que creen, y he tenido el gusto de participar en la elaboración de 2 normas oficiales, que las normas oficiales, más que una camisa de fuerza, una armadura que nos obliga, son una excelente oportunidad de hacer mejor las cosas. Llegado el momento, les voy a explicar cómo se elaboran las normas. Bien. Entonces voy a hablar del entorno organizacional favorable y en estos 6 puntos. Les he de confesar que aparte de esos 6 puntos va a haber por ahí algunos paréntesis culturales, algunos breviarios. El primero de ellos es decir que no saben cómo odio yo cuando alguien está hablando y simplemente lee la diapositiva. Entonces no voy a leer los 6 temas que están ahí porque ya ustedes los están viendo. Bueno, la primera parte, haciendo una revisión exhaustiva de qué se entiende por entorno organizacional favorable, prácticamente la ley del trabajo, la norma oficial y todos los tratados internacionales coinciden en los mismos elementos. Un entorno organizacional favorable es aquel lugar en donde se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores, se fomenta la formación para las tareas encomendadas, la capacitación continua, se definen las responsabilidades que le toca a cada quien hacer para que lo haga de manera correcta, exactamente que cada quien sepa lo que debe de hacer. Se fomenta la participación y la comunicación en la organización, que es uno de los puntos más dinámicos. En tanto una organización esté mejor comunicada y con mayor participación, podrá avanzar mejor esa organización. Las cargas de trabajo se distribuyen, aquí siempre digo, en lo posible. Tengo 30 años trabajando en hospitales y sé perfectamente que no podemos apegarnos exactamente igual como una empresa, como una cuestión administrativa. En los hospitales luego las cargas de trabajo son muy intensas, luego pueden disminuir, es una verdadera complicación. Aquí un poco lo que nos dice, la norma, las leyes, es conforme a la Ley Federal del Trabajo. Tratemos de no excederlo, habrá momentos que tenga que excederse, me ha pasado a mí, les ha pasado seguramente a ustedes, pero que sea más bien la excepción y no la regla. Y se evalúa y se reconoce el desempeño. Entonces es una definición muy amplia que yo preferí, de libro, preferí preguntarle a las personas. Antes de esta presentación me acerqué y pregunté a varias personas, oye, ¿tú qué entiendes por entorno organizacional favorable? Y tuve respuestas como estas, a ver si coinciden con lo que ustedes piensan. Es decir, es cuando disfruto mi trabajo. Así de sencillo. Quiere decir que está funcionando bien todo a mi alrededor, cuando yo disfruto. O cuando me siento orgulloso de estar aquí, de ser parte del equipo de trabajo. Todas son expresiones muy claras, creo yo, de qué es un entorno, cómo diagnosticar el entorno organizacional favorable. Cuando las personas se expresan en estos términos, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Cuando me siento así, alguien me podrá enriquecer la diapositiva para la siguiente presentación, poder poner la opinión de ustedes. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cómo podríamos identificar que estamos en un lugar agradable?
existe empatía. Me gusta, sí. ¿Alguien más por acá del lado derecho? Al fondo, que siempre creen que no lo voy a preguntar y son los primeros que preguntamos. ¿Alguna opinión? Bueno, en general es exactamente eso que nos decían tanto la ley como nuestra compañera, como las personas que consultamos. Ahora, ¿cómo se logra? Lo primero y fundamental es la responsabilidad individual. Cuando yo, en el entorno que estoy trabajando, y déjenme que lo amplíe, en el entorno que trabajo, en el entorno en que vivo, en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad, cuando yo asumo la responsabilidad individual. Los climas laborales no se dan espontáneamente. No es que la tradición de hospitalización sea así, la tradición de tal lugar sea así. Lo vamos creando todos los días con nuestras actitudes, con la empatía, por ejemplo. Me encantó esa definición. Entonces, lo primero fundamental es lo que decidimos hacer. Y déjenme hacer un paréntesis, porque hoy en la mañana, antes de venir, leía un artículo que decía que México somos de los países menos productivos. Trabajamos mucho y producimos poco. Y eso se debe, no es que así sea México, así nació, no. Cada quien hemos decidido ser o no ser productivos. Cuando cada quien hace su trabajo un poquito y ahí nomás para salvar las apariencias, empezamos a ser productivos. Y cuando se van sumando las decisiones de todos, nos convertimos en un país bastante improductivo. ¿Sí? Otra muy famosa cita: en México se lee poco. Cada quien decide si lee o si no lee. La suma de todos da la estadística. Entonces, lo primero y más importante es, si yo individualmente decido crear un entorno favorable o desfavorable. Me ha pasado, y la verdad es que no entiendo muy bien la lógica, y en varias veces me ha pasado, compañeros de trabajo donde yo he trabajado, donde he visitado, en el que se quejan de su lugar de trabajo, en el que están a disgusto, están molestos, incluso hablan mal, y si me apuran, hasta están esperando que les vaya mal para que vean que yo tenía razón y que quién sabe qué, ¿no? No lo entiendo. No entiendo cómo participo en una familia, en un trabajo, en un equipo, y no tomo la decisión a favor del equipo. Cómo me quejo y hasta lo saboteo. Suele suceder. Pero entonces lo primero y más importante es qué decido hacer, cómo contribuyo yo al ambiente de trabajo. Y no solo yo, no solo individual, porque trabajamos en equipo y más en un lugar de salud. Es fundamental aprender a trabajar en equipo. Otro paréntesis. La grandeza del humano como especie es su gran variedad. Las abejas y las hormiguitas todas hacen lo mismo perfectamente, igualito, y les sale muy bien. No hay variedad, no se le ocurre. A los humanos, al contrario, se nos ocurre una cosa a uno, otra a otra, y hay un montón de ocurrencias, diría yo, positivas y negativas. Y el género humano ha ido explorando esas ocurrencias y por eso hemos podido avanzar y ser distintos. Si todos nos comportáramos siempre igual, no habría evolución. El hecho de ser tan variables hace que haya variaciones, digamos, positivas, hacia el bien, digamos, y otras, naturalmente, hacia el mal. Entonces hay que entender que para trabajar en equipo necesitamos saber que no todos tienen que ser como yo creo. De hecho, si en un equipo todos piensan igual, no tiene sentido el equipo. En un equipo de 10 todos piensan igual, sobra 9. La riqueza de un equipo, de trabajo, de un equipo de fútbol, de un equipo familiar, es precisamente la variedad, la variación. Y cada individuo debe
trabajar en equipo. ¿Cómo? Con respeto y tolerancia. No todos pueden hacer las cosas como yo quisiera. Y vuelvo a lo mismo, si todos hacen como yo quisiera, pues no habría variación. Entonces tengo que entender que en mi equipo, en mi familia, en mi sociedad, va a haber opiniones distintas y tengo que respetarlas. Cuando venía para acá, en el metro, encontré, subió al metro una persona, no sé, en esas categorías nuevas de género, cómo se etiquetara, entre hombre y mujer, no sé. De entrada, por mi edad, tuve así como el shock de, caray. Pero entendiendo que es diferente, pues, por supuesto, se respetó su decisión, ¿sí? Y me dio mucho gusto ver que nadie en el metro se quejó, se inconformó, como me ha pasado en otros lugares. Yo cada 2 años voy a León a dar un curso de X, y en León la sociedad es muy cerrada, ¿no? Si ven a 2 hombres tomados de la mano, les juro que los apedrean. Acá de este lado del mundo, afortunadamente, no sucede eso. Entonces, hay que trabajar mucho el respeto y la tolerancia. No porque opines distinto de lo que creo de mí, eres mi enemigo o está mal. Tengo que respetar. Es muy tolerante. Otro elemento muy importante para un entorno favorable, un clima de trabajo satisfactorio, es la capacitación. Estarnos recordando constantemente que si la norma, que si la empatía, que si el trabajo en equipo, estar constantemente haciéndolo. Yo suelo pensar en las tablas de multiplicar. Cuando las aprendimos, no bastó que nos lo dijeran una vez. Nos dijeron una vez y otra, y la repetimos, y con palitos, y con bolitas, y con esto y con otro. Entonces hay que estarnos constantemente capacitando. Y yo diría, tanto a nivel individual como en la organización. Y un factor que solemos menospreciarlo, solemos criticarlo, algo en nuestro fondo nos dice que la autoridad, y nos resistimos un poquito, ¿no? No, entendamos que yo creo que no es cierto que todos estemos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo avión. En un barco, como el Titanic, cuando él cayó, hubo sobrevivientes. Cuando en un avión se cae, nadie sobrevive. Entonces todos somos partes de un avión en el que más nos conviene que el avión siga volando y siga trabajando, y para eso está el capitán del avión y toda su tripulación. Tiene que dirigir la organización. Todas las organizaciones tienen un fin, y los directivos lo que tienen que hacer es guiar al equipo de trabajo para que se logre ese fin. Esa es la autoridad. Le puse el apellido asertivo porque, como en términos de empatía, la asertividad tiene que ver con hacer que se cumplan las cosas de manera muy correcta, sin violentar la estima, el aprecio, la salud de nadie. Y déjenme que les ponga un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hace ya varios años estaba yo dando una clase en odontología, donde doy clase allá en Iztacala, y alguna broma hice con algún alumno. Me dijo: doctor, por favor, conmigo no haga bromas. Perfecto. Un ejercicio perfecto de asertividad. Él tenía todo el derecho de que no hiciera una broma. No era una broma violenta, grosera, no. Tampoco se parezca que ando haciendo acoso. No, era una broma. Pero él dijo: yo no quiero. Perfecto, y me lo dijo de manera muy correcta, muy respetable, muy firme. Perfecto. Entonces la autoridad, y diría yo, no solo la autoridad, todos en la organización hay que manejarlo de manera asertiva. Tengo estos derechos, tengo derecho a ser tratado con respeto, con educación,
Y si no sucede así, voy a pedir que suceda de esa manera. Solo decir, pedirme que haga mi trabajo no es violencia laboral. Pedirme de manera grosera, violenta, maleducada, ahora sí lo es. Finalmente, ese es mi trabajo. Pero ¿cómo me lo dices? Y a mí me gusta mucho también el ejemplo de en casa. Dice mi esposa que soy terco y necio. Soy un poco feo, ¿no? En cambio, cuando está de buena me dice que soy tenaz y perseverante. Es lo mismo, más como me lo dices. Entonces, habría que manejarse con asertividad, con buenas maneras, para todos construir un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral. Es responsabilidad de todos y cada uno. Y hay una herramienta que a mí me gusta mucho desde que la conocí, que es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2018. Les voy a platicar cómo se hacen las normas oficiales, incluso desde casi antes de que varios de ustedes nacieran. Las normas oficiales mexicanas se crearon por el Tratado de Libre Comercio, aquel hace muchos años. Entre otras muchas cosas, decía, y México tendrá que hacer normas oficiales mexicanas. No es algo que se nos ocurriera, es algo que en las mejores prácticas mundiales es hacer normas oficiales, que son de observancia obligatoria. Aplican para todos. Claro, en el ámbito de sus competencias. Hay cerca de 215, 220 normas de salud. ¿Qué más normas oficiales tienes sector salud? Hay de turismo, hay del trabajo y previsión social, hay por ahí varias. Estas normas oficiales, y yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos, de ser parte de los comités, se invita de todas las organizaciones, sector público, social, privado, todo el mundo se invita para hacer la norma. Se define cuál es el campo que se va a hacer y todo el mundo aporta, opina, demuestra, no es opinión personal de yo creo que, a ver, esto está demostrado, argumenta con bases en torno a esa norma y se hace un proyecto. Ya que está el proyecto, se publica en el diario oficial. En este caso esta norma se publicó en el 2016. Seguramente los trabajos empezaron en 2013. Es importante la fecha, porque no se crea que es una norma de la 4T o algo que nos trajo la administración actual. No, es un proyecto desde hace mucho tiempo. Se crea el proyecto de norma que se publicó el 26 de octubre del 2016 y se dan 30 o 60 días, según el caso, para que todo el mundo opine. Alguien se entera que se publicó el proyecto de norma y todo el mundo opina. También me ha tocado opinar en 2 o 3 normas de mandar mis comentarios. Yo creo esto y esto y esto y esto. El comité revisa estas observaciones y responde. En este caso, el 26 de mayo del 17, se respondieron también en el diario oficial todas las observaciones. De esa manera podemos decir que la enriquecieron todos los participantes del comité y de la sociedad. Y en verdad salen documentos muy buenos. Ya que se responde, se publica. En este caso, el 23 de octubre del 18, se publica en el diario oficial, y esta norma en especial se dijo al año siguiente entra en vigor. Ya les doy toda la información de lo que tiene que ver con el estrés psicosocial en el trabajo y les doy un año para que preparen todo para que funcione. El 26 de octubre del 19. Aunque hay otros elementos, esto es, digamos, lo sustantivo de la norma. Nos dice el objetivo,
que, como todas las normas, establecer los lineamientos, los preceptos, los conceptos, y algo muy interesante, nos dio las herramientas para aplicarla. No solamente nos dijo, tienes que hacerlo, nos dio todas las facilidades. Se los voy a platicar ahorita más adelante. Nos dijo el campo de aplicación, todos los centros de trabajo. Así sean dos personas, si es un centro de trabajo, aplica la norma oficial mexicana. Y como les decía, todas las no son obligatorias. Nos da referencias otro par de normas que les hay que consultar, que se vinculan, y nos da varias definiciones. La primera que leímos venía aquí en la norma. Nos da definición de qué es un acontecimiento traumático severo, de qué son factores de riesgo, qué es acoso laboral, que todo viene un montón de definiciones. Luego vienen obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, cómo se identifican y analizan los factores de riesgo psicosocial. Les decía, nos dio la receta porque ahí vienen los cuestionarios. Y en verdad, yo hice una maestría en investigación, por eso me dedico a esto, más que a la odontología. Y en verdad, son instrumentos absolutamente confiables. Cuando yo los vi y vi las pruebas, dije, wow, qué maravilla. Y nos dice cuáles son las medidas de preventivas y para afrontar todos los riesgos psicolaborales. Entonces yo veo las normas oficiales en general como instrumentos para hacer mejor lo que tengo que hacer. Y pongo como ejemplo la norma del expediente clínico. Es muy claro, dice, el expediente se integra de esto, de esto y de esto y de esto. Perfecto. Y nos dice, no tiene que tener tachaduras ni mendaduras, tiene que ser así. Entonces nos dan todas las facilidades. Más que como una camisa de fuerza, yo lo veo como una gran oportunidad de hacer mejor lo que voy a hacer. Decía un filósofo chino que la vida no es un reto, es una oportunidad. No debo estar luchando contra ella, sino aprovecharla porque ya estoy vivo para hacer las cosas que me hacen feliz. Bueno, el capítulo 6 de la norma habla de las obligaciones de los trabajadores. Y a mí me gustaría ponerle aquí comillas, porque más que obligaciones, ustedes van a, bueno, ya vieron la primera, van a ver que son preceptos básicos y elementales que cualquiera haría y que nos van a orientar a hacer mejor las cosas. Es un poco aclarar cómo nos vamos a llevar bien en esta fiesta. Lo primero que nos dice la norma es observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma, así como la que establezcan en el interior del centro de trabajo. Claro, si hay un reglamento, la idea es observarlo. Y suelo pensarlo, y no soy creyente, pero los mandamientos de la ley de Dios, uno no los observa por ganarse el cielo. Uno se comporta de manera decente en esta vida y casualmente, al ser decente, se cumple. Yo no ando matando a nadie, no necesitan amenazarme con que la ley dice no matarás. Entonces, naturalmente hay un reglamento, pues la primera obligación de nosotros es cumplir el reglamento. Vivimos en México, la primera obligación es observar las leyes mexicanas. Natural, ¿no? No creo que haya mayor complejidad. Esta segunda a mí me encanta, porque es una declaración de principios. Cualquiera de nosotros en nuestro centro de trabajo tendríamos que abstenernos de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable o actos de violencia laboral. Por supuesto, cualquiera de nosotros no tendría que generar ambiente desfavorable o tener violencia laboral. Entonces, hagamos un pacto,
todos vamos a hacer así y va a funcionar mejor el instituto. Insisto, es básico y elemental, ¿no? Siguiente obligación: participar en la identificación de factores de riesgo y en su caso en la evaluación del entorno. Me adelanto hacia el final. Y ya lo hicimos hace 2 años y medio. Enviamos los instrumentos de evaluación de la norma, insisto, muy buenos, y viene cómo se interpreta y vienen todos los rangos para la calificación. Entonces, ya nos hicieron favor de participar una buena cantidad de trabajadores, de compañeros de las 4 sedes. Se envían las encuestas, nos hace favor de responder y de esa manera evaluamos los factores de riesgo, vemos dónde hay riesgo, dónde no hay menos riesgo y el entorno organizacional. Les quiero decir que hace 2 años y medio los resultados fueron bastante buenos. Y les quiero comentar que el instituto optó por invitarme a trabajar con ustedes de manera externa. Al ser yo totalmente neutral, cuando reviso una encuesta, yo no sé quién contestó, no sé, pero sí tengo el nombre, naturalmente. Pero no me sesgo porque me caiga bien, porque me sea muy simpático, porque sea muy agradable. ¿Y cómo dice esto? No, no, no. De una manera totalmente neutral y ajena, por allá lejos, me llegan las encuestas, las analizo, preparo toda la evaluación, toda la respuesta y se las devolvemos. Y luego le informamos a la dirección general. Aquí está la evaluación que hicieron los trabajadores. No nos engañamos mucho, tenemos ya tiempo en esto. Sabemos que quienes contestaron en general tienen buena opinión y por eso contestaron. Muchas veces los que no están tan satisfechos, como una forma de resistencia, de manifestar su no satisfacción, es no responder. El gran problema es que si no responden no podemos identificarlo. Entonces solemos decir, con un 90% de confiabilidad, esto sucedió así. Y los resultados hace 2 años y medio fueron muy buenos. Los felicito en verdad. Otra obligación, insisto en las comillas, porque más que obligaciones, ¿cómo lo hacemos para que funcione mejor el instituto, tengamos un mejor lugar de trabajo? Otra de ellas es informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia. Sí, avísenos por favor, si algo no está funcionando bien, tenemos que saberlo. Nuevamente les digo, yo lo recibo, no tengo la menor idea quién lo dijo, quién es, lo recibo, lo preparo, doy la opinión y se le da a talento humano al director general para que se apliquen las medidas correctivas. Si no nos avisan que hay un problema, no lo podemos resolver. Entonces, por favor, ayúdenos a informar. Ahorita les decimos cómo se hace eso. Otra obligación es informar por escrito, nuevamente, si presencian o sufren algún acontecimiento traumático severo derivado del trabajo. Le vamos a dar un mecanismo muy sencillo, muy práctico para que nos avisen. ¿Por qué por escrito? Porque es conveniente, necesario. Les vamos a pedir una serie de datos. Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Es que alguien me dijo, es que alguien no lo conozco muy bien. Tenemos que poner quién, a qué horas, cómo, cuándo. Y como dicen los abogados, si fue una palabra grosera, escriban la palabra. Me dijo, no me digan, me dijo feo, chispas, que es feo, ¿no? Entonces necesitamos ahí que nos den más elementos para poder identificar el fenómeno que ocurrió y poder intervenir. Participar en eventos de información
como este, y por lo cual les agradezco mucho. Y en el caso que alguna de las dos encuestas, que vamos a hablar más adelante, resulten que sí padecieron un evento traumático severo o que en su entorno hay un entorno organizacional no favorable, puede ser que se solicite una evaluación médica y psicológica. Habría que definirlo según la condición. Entonces, por favor, si resultan con esa situación, hay que presentarse a los exámenes que se les indiquen. Decía yo que la norma, de manera genial, nos dice cómo hacerlo. Y esta política viene en la norma. Y reitero, sabiendo yo que en una norma oficial participa mucha gente, en vez de empezar de cero, lo que dijimos, leímos la política, dijimos, se aplica bien al instituto, vamos a llevarla a cabo. De esa manera, uno, aprovechamos el trabajo de todos los que hicieron la norma. Y dos, nos apegamos a la norma. Cuando venga una supervisión de la Secretaría del Trabajo, a ver tu política, aquí está. Y no nos puede decir que esté mal, porque es la política de la norma. Entre paréntesis, yo aprendí hace muchos años que en la vida no hay que trabajar duro, sino con inteligencia. Entonces cuando dijimos vamos a aplicar la norma, perfecto. ¿Cuál es la política? Esta. Ah, muy bien. ¿Cuál es el instrumento? Este. Ah, muy bien. Y ya. No tuvimos que descubrir otra vez todo el proceso. Ya estaba ahí. Bueno. Vamos a pasar rápidamente porque yo sé que ustedes también saben leer. Entonces en vez de leer lo que dice la diapositiva, ven todo lo que se refiere. Lo primero, el primer gran compromiso, la política del instituto, es supervisores, gerentes, directores, aplican y predican con el ejemplo. Hay un concepto que a mí me marcó mucho desde hace muchos años para mi vida, y permítanme que los comparta. Dice el dicho laboral y familiar: las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Yo le puedo decir a mi alumno, hay que hacer esto. Si yo hago lo contrario, va a hacer lo que yo hago, no lo que le dije. Y en casa, más que decirle a mi hijo, no fumes, no tomes, pues si ve que yo no fumo y no tomo, pues no fuma y no toma. Y todos saben perfectamente que la probabilidad de que un hijo fume o tome es directamente proporcional a si uno o dos o ninguno de los padres fuma o toma. Entonces las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Vamos a empezar por los directivos que creen un clima de trabajo agradable. Es el compromiso. Los actos de violencia laboral no son tolerados. Si se identifica un acto de violencia, notifíquenos, se va a investigar, y se va a hacer lo que haya que hacerse. Tengan la absoluta certeza. Entonces, para fomentar el entorno organizacional, pero tenemos que saberlo. Déjenme que anticipe aquí algo. El pedirme a mi jefe, si mi jefe, mi jefa, me pide que haga mi trabajo, no es violencia laboral. Ese es mi trabajo. Depende cómo me lo pidan. Si me lo pide firme, ni hablar. Si me grita, si me exhibe en público frente a los usuarios, si usa palabras agresivas, ahora sí es violencia laboral. Por eso en la descripción del evento necesitamos que nos digan exactamente qué nos dijo. Bien, entonces no se permite la violencia laboral y queremos fomentar el clima de trabajo agradable. Se aplican medidas preventivas encaminadas a fomentar, a identificar y a fomentar el ambiente de trabajo. Decía yo, hace 2 años y medio hicimos las encuestas, hicimos alguna información,
seguramente les llegó por correo durante la pandemia algunas presentaciones y luego les damos su constancia de la Sociedad de Salud Pública del DF. Ahorita hubo un pequeño problema por ahí, no hemos podido dar constancias, pero estamos tratando constantemente de fomentar el clima de trabajo agradable. Creámoslos, pero insisto, depende de cada uno, no nada más de los directivos. Se cuenta con un procedimiento de atención justo que no permite represalias. El procedimiento es, otra vez, alguien de fuera que no los conoce. La información que nos mande yo la voy a recibir, voy a analizarla, voy a tratar de armar todo lo posible e informar al talento humano, al director general, para que se haga lo necesario. Entonces tengan la certeza de que sus quejas, sus denuncias, las va a recibir alguien que ni sabe. No voy a decir, ah, caray, sí, ella se quejó. No sé quién sea ella. Procuramos realizar, y esta es una de ellas, y el sábado tendremos otra, y vamos a tener acciones de sensibilización del programa, de la norma. Divulgamos la política de prevención, y está aquí, en iSalud, en el portal del instituto. Ustedes pueden ver la política y todos los procedimientos ahí y lo reciben por correo periódicamente. Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica la política, como están haciendo ustedes, y los agradezco mucho. Y como van a hacer, confío, cuando les mandemos las encuestas, ahorita les voy a platicar de ellas, que nos ayuden a evaluar, nos ayuden a identificar. Y se respetan los derechos del personal para observar sus creencias religiosas, éticas, morales, sexuales, de todo tipo. Y se crean espacios de participación y consulta, decía, como este, o como iSalud. Este es el mecanismo bien sencillo, un correo electrónico. Y además un correo súper fácil. Salud y bienestar, elcondecentro.org. Ahí nos pueden enviar toda la información de un evento adverso, de una queja. Nos pueden mandar sugerencias, también serán muy, muy bienvenidas. Las vamos a recibir, las vamos a procesar, vamos a atenderlas. Varias cosas. Hay un formato en talento humano que lo pueden pedir o les llega por correo a ustedes, porque hay algunos datos básicos. ¿Qué día? ¿A qué horas? ¿Quiénes estaban? ¿Hubo testigos o no? ¿Qué sucedió? Pues tenemos ahí, bien importante, son quejas que sean fundamentadas. De ningún modo nos gustaría que alguien se incomodó con otro alguien y el primer alguien sin fundamento acuse a la otra persona. Ustedes pueden ser la segunda persona de este ejemplo. Entonces, si hay fundamentos, si hay elementos suficientes, se va a revisar, se va a analizar, todas las observaciones se van a atender, y si hay fundamentos, se va a continuar el proceso rápido, no es burocrático, no nos vamos a llamar y a ver, por favor, dime si es cierto y te voy a confesar. No. Absolutamente, creo que me dijiste, si hay que hacer algo más, te busco, te consulto, en cortito, para identificar el problema y solucionarlo. Entonces, talento humano, un correo, y por supuesto va a ser absolutamente confidencial. Oiga, jefe, a la jefe de enfermeras, resulta que dice tal chica que esto y que el otro, ¿no? Oiga, jefe, recibimos esta observación, sabemos, hemos visto esto, lo otro, por favor tenga cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser con total confidencialidad para que nos den elementos para mejorar el clima de trabajo. Por supuesto. En principio yo lo recibo, hago el análisis y lo mando a talento humano.
Depende, sería talento humano. Depende si eso no, si es necesario. No necesario. Si tenemos varias observaciones en torno a un evento, no hace falta en la entrevista, aunque si la piden, pues supuesto será. Pero si hay varias coincidencias de que hay un foco rojo, se va a atender el foco rojo, aunque no se llame a tus colaboradores. Pero lo recibo yo y lo prepara talento humano. Sí, por favor. Como yo lo recibo antes, evito que llegue a talento humano. No ha sucedido el caso, seguramente al director general. Y buena observación, prometo estar atento. Si hay esta situación, evitaremos el conflicto de interés. Bien. Esto es, digamos, el mecanismo cotidiano de rutina permanentemente abierto para si padecí durante mi trabajo un evento violento, una situación traumática, permanentemente abierto. Y hay evaluaciones que la norma nos dice que hay que hacerla cada 2 años. Y aunque no nos dijera, suena lógico que si ya evaluamos el clima de trabajo hace 2 años, y les digo, los felicito mucho, ahora hay que volver a evaluar, a ver si realmente fue eso, o fue una evaluación de pocas participantes, si realmente es esto para confirmar, digamos, o para evaluar la situación actual. Incluso el efecto pandemia debe tener ahí algún efecto perturbador en las encuestas. Entonces vamos a mandarles 2 encuestas que vienen en la norma. Este cuestionario para identificar a quienes fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y aquí viene sí, no, y viene qué tipo de acontecimiento. Esa es una encuesta muy brevecita. Una un poco amplia, y es amplia porque tiene 2 elementos. Tiene el elemento de factores de riesgo psicosocial, donde hay focos amarillos, donde hay cierto riesgo de estrés laboral, y también vamos a evaluar la organización del centro de trabajo. Son 2 componentes que hay que evaluar. Es una encuesta un poquito larga, ambas se las vamos a mandar en este formato para que sea fácil, amigable, nos ayuden a responder, y de esa manera podemos tener mayor certeza de que vamos por buen camino, construyendo un mejor lugar para trabajar, o si tenemos que hacer algo para modificarlo. En verdad, muchas gracias por su participación, por su colaboración, y estoy seguro que van a construir cada vez un mejor instituto para trabajar. Muchas gracias.